Chicos, démosle la bienvenida a Leila Rangel. Chicos, de verdad estoy muy emocionado. Yo soy Leila Rangel, voz en español de Hermione Granger. Hace calor, ¿no? Víctor fue por ponche. ¿Quieren venir con nosotros? No, no queremos ir con ustedes. Lo hago yo, puedo yo, todo puedo hacer. Si una vez solo estás, llámame y llegaré. ¿Y ahora qué te enseño? Que haga el menor daño posible. ¡Ah! ¡Ya sé! Sígueme, Tinkerbell. El último rayo del día es el más exquisito de todos. Ahora espera. ¿Lista? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Wow! Empecé a escuchar rumores sobre el regreso de Thrawn como heredero del Imperio. ¿Qué pasará cuando encontremos a Thrawn? Poder, como jamás lo imaginaste. No pudo terminar mi entrenamiento. Yo me alejé de él, tal como luego me alejé de Sabine. Tú jamás me hiciste las cosas fáciles. ¿Casi no has tocado tu comida? Porque no tengo hambre de filete. Bueno, es día de recalentado. Serví carne, pasta. ¿De qué tienes hambre? Tony Ridinger. ¡Ya basta! ¿Eso quieres? Dije que ya basta, cara de insecto. Sí, eso quieres. No se grita en la mesa. Vamos a darle mucho cariño a nuestra querida Leila. Leila, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, he estado con un poquito de trabajo y bueno, pues ahora como sabrán algunos, pues hacemos nuestro trabajo de forma híbrida, lo que significa que a veces vamos a los estudios presencialmente y a veces ya grabamos mucho desde casa. Entonces ahorita me encuentro, ya estaba grabando un audiolibro desde aquí, desde casa, pero toda la mañana y la tardecita me la pasé en un estudio hasta la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México, y entonces pues es estar ahí un poco jugando con los tiempos porque hay que estar allá, pero hay que estar acá y luego, oye, me faltó esto, ¿te puedes conectar para...? Y entonces te conectas, ha cambiado un poco nuestra dinámica de trabajo. Así es, mi estimada Leila. Y ahora sí que queremos comenzar, como quien dice, por el inicio también. Por el principio. Por el principio. Sabemos que iniciaste con circunstancias muy favorables para entrar a este maravilloso mundo del teatro, de la actuación como actriz. Pero ¿qué te inspiró a decir, yo quiero ser actriz? Pues fue mucho que lo empecé a hacer como un juego porque uno de mis tíos que ya falleció, hermano de mi mamá, él hacía cine independiente. Entonces, el primer acercamiento que tuve yo ya digamos como al mundo del cine, cámaras, actuación y todo esto fue un poquito influencia de él. Él estaba haciendo una película independiente en aquel momento, yo tendría como 2 años y cachito, no tenía los 3 y entonces veíamos, porque además era vecino de donde vivíamos, entonces yo veía que lo estaba haciendo y yo quería participar, pero él pensaba que yo era muy chiquita, entonces no creía que podía trabajar conmigo tan pequeña, ¿no? Entonces, no recuerdo bien si se lo pidió a mi mamá o yo personalmente, pero yo le dije en aquel momento a mi mamá, es que yo quiero ser actriz, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un poco así como jugarlo. La verdad es que yo lo vi como un juego, me divertía, porque pues veía que mi hermano sí estaba participando, por ejemplo, en ese rodaje, ¿no? Y entonces, pues estaba jugando con unas máscaras y vestuario. Yo creo que todo eso me gustó y me llamó la atención. Y por otro lado, también mi hermano fue una gran influencia en ese sentido, porque súper histriónico desde chiquitito él. De repente me decía, oye, vamos a hacer una obra, ¿no? Y le ponía el nombre, se llamaba, me acuerdo, hizo una obra que se llamaba Yo me crié en el cine. Y entonces, Yo creo que desde ahí ya estaban marcando tu destino. sí, cobrábamos la entrada a nuestros vecinos y a nuestro tío y mis papás, y entonces era así como, hacíamos los boletitos,
Y pues sí, como que de alguna u otra manera tener eso cerca. También tenía unos vecinos que eran titiriteros, o sea, como que había gente alrededor que de una u otra manera, me metía como mensajes en la cabeza sin estar pensando que eso fuera como a destinar mi vida de alguna forma, ¿no? Ajá, ok. Pero, o sea que vas teniendo como que estas circunstancias Sí. artísticas que te van involucrando en el mundo de la actuación, porque justamente estábamos viendo que inicias ya como tal a la edad de 7 años. ¿Cómo te sentiste? Digamos que en doblaje de voz, a los Ok, 7 años y medio exactamente. exactamente. Pero como actriz yo ya había hecho cine independiente, ya había hecho comerciales de imagen, ya había hecho eh, Obras también. obras, no, no en ese momento, tal vez en los talleres escolares, pero en ese momento era mis experiencias habían sido esas. Y a los 7 años y medio, justamente, en la primaria donde iba yo, estaba el taller de teatro y la que entró en ese año a ser la maestra de ese taller era mamá de una compañera y dentro de mi grupo, que era primero de primaria, nos tocó hacer una exposición sobre teatro y pues nos citaron a nuestras mamás, éramos un niño y la niña que te digo y yo, y esta mamá pidió que fuera la cita para desarrollar la exposición en una compañía de doblaje, porque ella vivía casi todo el día dirigiendo doblaje, entonces fue por eso que fuimos a dar esta compañía y yo vi cómo se hacía, y yo jamás en mi vida me había preguntado si lo que yo veía. Gracias, doctor Moctezuma. Sí. No se asuste también. Están mandando estos detallitos también para nuestros invitados. Vemos ahí que tenemos para nuestra querida Leila también. Están mandando estas rosas, estos sombreritos, estas Muchas flores. gracias. Muchas gracias, de verdad. Sí, Gracias. Les recuerdo que sigan también a nuestra querida Leila en todas sus redes. Estamos viendo detrás del mundo del doblaje con nuestra querida Leila Rangel. Y entonces vas comenzando a tener experiencia a una edad muy temprana en sí, cuanto a te lo digo, que o sea, es. eso primero de doblaje fue así que yo fui a esta compañía, pero pues íbamos a hacer la exposición. O sea, el punto de ir a esa compañía era armar nuestra exposición, pero pues eran los tiempos que ella podía darnos, la mamá de esta niña, y entonces ahí es cuando veo cómo se hace, entramos a las salas para ver cómo se hacía, y te digo, yo en ese momento yo jamás en mi vida me había preguntado si las caricaturas que yo veía o los programas de televisión eran, el idioma original era español o u otro, ¿no? O sea, jamás en mi vida me había cuestionado qué era el doblaje, no sabía que existía. Y ya poco a poco pregunté si yo podía hacerlo y siempre pues es muy favorable que entren niños porque no hay muchos por generación, ¿no? Entonces Exacto. son muy bienvenidos porque siempre hay personajes infantiles que hay que cubrir y de hace muchos años para acá, pues prefieren que lo hagan niños y no mujeres haciendo voces de niño. Entonces fue relativamente fácil entrar porque se necesitaba, ¿no? O sea, donde yo cabía en ese momento, que era en el mundo infantil, voces infantiles, se necesitaban. Y por otro lado, aprenderlo pues también fue más fácil, yo siento, porque lo viví como un juego. Muchísimos años lo viví como un juego. Ok, es que se daba de manera natural, porque ciertamente en otras entrevistas, por ejemplo con Cristina Hernández, nos Ujú. comentaba que hubo una generación en que los papeles de niños eran interpretados por adultos y era Ujú. raro ver realmente un niño interpretando la voz de un niño. Entonces tú Exacto. fuiste como parte de ese grupo selecto que realmente se dedicó a Pues interpretar niños para niños. digamos que de esa generación, porque ha habido distintas generaciones, ¿no? Pero de esa generación en la que yo entré, hay muchos que de hecho se siguen dedicando, que son muy, muy buenos y muy exitosos, afortunadamente. Pero sí, un poco sí, antes eso, ¿no? Se usaba mucho mujeres haciendo niños, pues yo creo que porque era como por los ritmos de trabajo y tal, tampoco era tan fácil que entraran. Y después, yo lo que había escuchado mucho es que, por ejemplo, en las caricaturas, justo era mejor para los directores utilizar desde el principio una voz femenina adulta que no fuera a cambiar en el proceso, porque si de pronto metían a un niño, ese niño iba a ir creciendo y la caricatura tiende a ser siempre de la misma edad, ¿no? El personaje. Entonces, si ellos metían, por ejemplo, a un niño hombre,
pasa por esta etapa donde les cambia la voz y ya no va a poder continuar con el personaje. Entonces, con una mujer actriz, ellos garantizaban que siempre iba a hablar de la misma manera. Esa era otra razón también. No, también igual nos mencionaban, por ejemplo, que obviamente al ser un grupo selecto de niños trabajando a veces con adultos, era como que no había una manera de enseñar como tal a los niños, porque los trataban como adultos prácticamente, hacer un grupo reducido, los que hacían doblaje de niños para niños. Entonces, ¿te tocó alguna experiencia de compañerismo un poco rudo en cuanto al doblaje? O sea, cuando iniciabas de pequeña, o sí Sí, yo fueron... creo que justo eso que mencionas, sí, la verdad es que no había mucha conciencia de que éramos niños a la hora de trabajar con nosotros y a veces sí las respuestas o las direcciones, ¿no? La forma en que te hablaban era como muy adulto, ¿no? Entonces, de alguna manera sí te puedo decir que varias veces, no sé, a mí me llegó a pasar que me dijeran que yo quería opinar y era como, no, tú no opinas, aquí solo decidimos yo directora y el ingeniero, ¿no? O sea, Exacto. sí cositas que de repente te quedabas como, uy, ¿no? Como en desventaja, como sintiendo justo que no podías contestar, que no estabas como en igualdad de circunstancias. Y sí esa parte fue fuerte. ¿Cuál recuerdas entonces, mi querida Leila, que fuera uno de los personajes que te tocó más difíciles en esta etapa de la infancia? Más difíciles. Que dijeras, me costó trabajo trabajar el personaje, o fue muy quizás ruda la forma de trabajar como mencionas, o me Justo ahorita exigí. justo ahora no me viene algo particular a la mente por así un personaje en particular, pues muchas sesiones. Yo creo que lo que más difícil me parecía al principio, porque pues obviamente yo entré y hacía personajes chiquitos y luego un poquito más grandes, como que en mi caso y en esa época en el doblaje, porque ahora de repente como que muy rápido se puede empezar a hacer personajes muy grandes, pero en aquel momento que era mucho de hacer sala, de ver cómo lo hacían otros, de escuchar, de que poco a poco te iban, incluso siendo niños, cuando era como bastante probable que pronto te tocara ser un personaje grande porque no había muchos, pero sí había como una lógica en el sentido de vas aprendiendo y entonces te doy un personaje un poco más grande y luego un poquito más grande y cómo lo vivíamos nosotros. El doblaje se divide por loops, ¿no? Entonces, Ujú. pues de repente tenías 5 loops y luego ya tenías 10 y luego 15 y luego 20, 25. Y eso antes, cuando yo empecé y sobre todo en la empresa donde yo empecé, que todavía era bastante old school, o sea, trabajaban como en la como más, de una forma más, digamos, tradicional. Por ejemplo, para mí tener de pronto 40 loops significaba irme toda la tarde a estar en esa empresa, toda la tarde, ¿no? Que ahora 40 loops a lo mejor los puedes hacer en una hora, ¿no? En una hora. Gracias, Daniel. Todo Es que, depende. es que sí fue una evolución entonces muy rápida para ti porque inicias con esta experiencia y como mencionabas también en algunos posts en tus redes de Instagram, no es lo mismo decir que hace un buen doblaje porque lo hace rápido a que hace un buen doblaje porque realmente está preparada. Inicias entonces tu preparación como actriz porque para realizar un doblaje bien hecho se tiene que cursar primero por la actuación como tal para poder llevar esa actuación a un nivel vocal. Inicias entonces en Casa Azul. ¿Cómo fueron tus inicios en Casa Azul al momento de prepararte ya para validarte por lo que eres? Porque ya tenías este talento, pero solo necesitabas validarlo. Pues bueno, fueron muchísimos años de doblaje que fueron de mucho, mucho aprendizaje. Afortunadamente tuve la posibilidad de trabajar con gente, con directores talentosísimos, muy, muy de saber cómo entrenar a los niños, ¿no? De saber cómo coachar a niños. O sea, por un lado sí tuve estas malas experiencias, pero por otro tuve increíbles maestros que además eran súper buenos con los niños, enseñándonos, llevándonos, haciéndonos entender los personajes. Para mí ha sido esa una gran, gran escuela de actuación, el doblaje per se. Y luego a los 16 años, pero yo ya llevaba desde los 7 grabando y haciendo otro tipo de cosas profesionales. A los Ya. 16 entro a un taller en Casa Azul, o a un taller juvenil que se llamaba Actores en Formación. A los 16 empiezo ese taller
y me pasó ahí 2 años trabajando con el exdirector de esa escuela, ¿no? Que era el que tenía estos talleres los sábados para chavitos. Y después decido hacer la carrera de actuación ya formal, después de esos años ahí estudiando. Pero como tal, esa era la última cosa que te faltaba nada más para validarte tal cual como actriz, porque ya una vez que empiezas a partir de Casa Azul, como tal, también empezamos a ver que tienes ya proyectos reconocidos de manera teatral, con la puesta en escena, por ejemplo, con proyectos de 3x3, proyectos también de actuaciones que han sido muy valoradas y inicias también un poco más en este mundo del doblaje. Si nos enfocamos a ello, hiciste tus primeros castings para este personaje muy conocido que es Hermione, pero no quedas en la primera película. Quedas hasta la cuarta película de El Cáliz de Fuego. ¿Cómo fue ese proceso? ¿No te dio como que decir, no quedé, ya no me meto en ese proyecto? ¿O qué te motivó a seguir haciendo así como que para ese personaje? No, bueno, lo que pasa es que es un poco en doblaje te llaman a una prueba de voz y tú vas, la haces, a veces hay segunda vuelta para volver a probar ahora con la preselección, ¿no? Pero no es tanto como que uno escoja en doblaje. No, no en esa época al menos. Ahora yo en la época, en el momento en el que estoy en mi vida sí soy mucho más selectiva, pero bueno, ya estoy en otro punto, con otra edad y con otra visión de mi vida. Pero en aquel momento pues te llamaban a la prueba, hacías la prueba, te quedabas o no en el proyecto y ya, ¿no? Ahí intenté, creo que hice 3 pruebas distintas para Harry Potter y desde la primera parte y no me quedé y entonces fue como una frustración que pensé que yo en algún momento pensé después de hacer 3 pruebas que estaba muy cerca de ser, ¿no? Y cuando no sucede, pues sí, fue frustrante y de pronto en la cuarta película vuelve a haber pruebas y me quedo, ahora sí, y de ahí al final del proyecto de las películas. Entonces fue muy bueno, fue al final algo que regresó a mí y eso fue fantástico. Sí, a eso me refiero, o sea, de esa parte de seguir constante, de no haberte quedado con el primer llamado, no me llamaron, ya no lo intento, o sea, hiciste como que esta parte de insistir hasta Ujú. poder lograr al punto de haberte quedado con Hermione prácticamente ya para todas las películas a partir de la cuarta entrega. Sí, Entonces, y haciendo una diferencia muy grande porque volvemos a lo mismo, chicos. Una cosa muy diferente es hablar rapidito y decir que lo hace bien. Y otra cosa es meterle alma, corazón, experiencia al personaje, que fue algo que pudimos ver en estas entregas de Harry Potter a partir de que entras como actriz de doblaje de Emma Watson. Así gracias. que, ¿qué te llevas así en cada personaje? Porque siento que los personajes que has hecho tienen en común esta parte como un poco intelectual, esta parte un poco seria, como que eres la líder, la hermana mayor, por así decirlo, del grupo. ¿Qué es lo que te llevas más de este personaje, en este caso de Hermione? ¿Qué da Leila de sí misma a Hermione para haber logrado esa conexión tan bonita con el personaje? Pues creo que inicialmente tenemos como unas, digamos, características vocales similares, o sea, le llaman en este medio match, hay un match, un buen match de voz. Por eso yo desde las primeras pruebas que hice pensé que me podía quedar porque era parecida la voz, no era demasiado aguda, era más media su voz, la mía también, más, un poquito más hasta gravecita, ¿no? Y pues finalmente sí, como que hay personajes donde que se llevan muy bien con la voz que tú tienes para ellos, ¿no? Particularmente para mí, Hermione significa mucho por pertenecer a la saga a la que pertenece, porque muchísimos niños crecieron con o leyendo los libros o viendo las películas, entonces mucha gente también me ubica por eso y he tenido la oportunidad de viajar y de conocer lugares a través de ese proyecto o gracias a ese proyecto, entonces ha significado un montón de cosas y también a nivel muy personal y como actriz, pues el haber logrado después de varios intentos por fin quedarme con el personaje y de ahí agarrarlo
para todas las películas, para todas las entregas, pues fue un gran logro, ¿no? Personal y profesional. Pero Ah, particularmente sí, ella me gusta mucho sus características, me gusta mucho además la etapa en la que ya me toca a mí empezar a grabarla, o sea, me encanta esa parte del personaje de Hermione, su adolescencia, cómo va madurando, creciendo, cómo va interrelacionándose con los otros personajes, me parece muy interesante. Y ya he tenido oportunidad también de grabar en español a Emma Watson en otras películas y me gusta un montón, me siento muy cómoda. Mujercitas, perdón, en Mujercitas Sí. sí, en la entrega del 2019 Ujú. estuviste participando también con esta voz de Emma Watson. De hecho, es al punto que llegamos de que es tan buen el trabajo del doblaje que llegaríamos a pensar que realmente si Emma Watson viene a México, habla español perfectamente. Podríamos Sí, considerar. pues sí. Si se Em, logra eso es súper bonito para nosotros, ¿no? Cuando se llega a lograr esa empatía o esa, no más que empatía, es como una, pues sí, como el match. como que se mimetiza de alguna manera y podría uno pensar, ay, esa es su voz, ¿no? Así es. Y por ejemplo, mi querida Leila, en otras entrevistas hemos preguntado sobre las emociones al momento de hacer el doblaje. Muchos nos han dicho que les cuesta el terror, otros nos han dicho que les cuesta el enojo. ¿Qué emoción te cuesta trabajar a ti al momento de hacer doblaje, Leila? Mm, ¿Con cuál dices? Es que esta no me la pongan porque me cuesta un poquito. no, en general tengo la fortuna, de haber podido desarrollar mucho a través de las clases, a través del estudio, esos matices. O sea, en realidad hoy por hoy no tengo, respecto a emociones, ¿no? Por supuesto que hay personajes más complicados que otros, pero creo que mi preparación es sólida, tengo esa fortuna de podértelo comentar así y en general no hay alguna emoción que me cueste más trabajo que otra. O sea, realmente creo que me muevo con tranquilidad en esa área. Y por supuesto hay personajes más complicados que otros, pero no tiene mucho que ver, en mi caso al menos, con las emociones. Ahí está, chicos, de verdad que entonces tenemos a Leila que está a todo terreno en cuanto a las emociones. Igual queremos preguntarte, Leila, sabemos que con toda esta experiencia que has tenido en el mundo del doblaje, también has vivido, yo siento, ese cambio también en este mundo a Ujú. partir de la pandemia. ¿Cómo fue ese cambio para ti en pandemia? Porque como comentas, había muchos actores y actrices de doblaje que tuvieron que adaptarse a las nuevas modalidades de grabar a distancia, porque había un punto en que todo se centralizaba en el mundo del doblaje en la Ciudad de México. Ujú. Entonces, ¿cómo fue para ti la pandemia? ¿Qué cambios hubieron ahí? Pues eso, adaptarnos rapidísimo a las circunstancias, ver la manera de seguir grabando, porque seguía habiendo producción que tenía que ser grabada, entonces no queríamos dejar de trabajar y pues desde todo, ¿eh? Porque yo tenía nada más un micrófono para grabar castings a distancia, pero no tenía como tal un estudio, un home studio. Entonces, a partir de ahí, pues a idearlo, hacerlo. Primero fue portátil y después ya ahora tengo algo fijo, que es aquí donde estoy. Pero pues nos impulsó a todos a evolucionar en muy pocos días. Sí, no sé si llegamos al mes completo donde ya teníamos que tener todo montado, puesto, micrófono. Ya tenía algunas gadgets y cositas, pero me fui haciendo de más para poder lograrlo y cumplir con las especificaciones tecnológicas que se estaban requiriendo ya para grabar profesionalmente. Entonces sí, fue todo un reto, pero fue increíble poder lograrlo y decir, wow, en muy poco tiempo estamos grabando y lo estamos logrando y existen estos programas para grabar a distancia. Fue abrir una puerta inmensa porque además abren muchísimas posibilidades el poder hacer esto. Así es, fue un momento prácticamente de mucho cambio, Ujú. tanto para bien como para mal, porque lamentablemente en ese momento hubieron muchas pérdidas también Por en el supuesto. mundo del doblaje, hubieron proyectos que tuvieron que parar por lo mismo, que tuvieron que cambiar voces de manera pues repentina, Sí, sí, y, sí.
Y cambió, ¿no? fue algo que no pudieron controlar. En estos momentos igual, saluditos a todas las personas que se están uniendo, chicos, les invito a que sigan a nuestra querida Leila Rangel en cada una de sus redes sociales. Estamos mandando también saluditos. Saludos a Lucy Bubi, eres excelente actriz de doblaje de parte de Muchas Eduardo gracias. González. Así que muchas gracias, chicos, por todo ese cariño. Sí. Estamos viendo que también estás trabajando esta parte de los audiolibros. Ujú. Otras veces nos han comentado que esta parte es un poquito más complicada incluso que grabar cine o televisión. En cuanto, por ejemplo, audiolibros, podríamos decir de historias, porque les toca hacer con la misma voz diferentes personajes. Entonces, ¿cómo es para ti este tipo de proyectos? También Es muy súper bonito. A mí la verdad me tiene fascinada grabar audiolibros. Me encanta tanto los que son como más informativos y desarrollo personal, psicología, meditación, todo esto me encanta, todos esos temas me encanta porque además aprendo un montón cuando los voy leyendo y narrándolos. Pero los que son novelas, como el caso en el que estoy participando en este momento, pues sí, es ese reto de poder solo con tu voz poder interpretar, pero además con una sutileza, porque no es como que no estás haciendo doblaje o no estás haciendo cine o teatro, o sea, no es tan, no quiero decir exagerado, pero no es como tan marcada la diferencia, son sutilezas para poderle contar al oyente que eres uno u otro personaje, ¿no? Entonces son un poco más grave, un poco más agudo, todo depende de qué estás haciendo, pero hay unas novelas que de pronto son un montón de personajes, o sea, muchísimos, y esos son los que se complican un poco más, porque pon tú que me toca hacer 4 mujeres distintas que están interactuando eh, muy seguido en el libro, entonces ahí sí que tengo que encontrar como 4 sutilezas para cada una para que sea más claro para el oyente y además uno no lee antes de leer el día de la grabación muchas veces, o sea, si tienes tiempo lo puedes hacer para ayudarte y para apoyarte y que fluya un poco más, pero muchas veces hay tanto que hacer en el día de tantas otras grabaciones y que no te da tiempo de hacer eso. Entonces, sobre la marcha es tú rápido ir entendiendo quién habló, cómo hablaba, ¿no? Y recordar sus características. Sí, es loco, pero es bonito. Hay que tener mucha agilidad. Estás cuidando un montón tu dicción, estás cuidando un montón el ritmo en el que hablas para no de pronto acelerarte y luego ir un poco más lento. Pero a mí me parece súper bonito y gozoso el poder hablar a un ritmo que marco yo, porque en doblaje pues me tengo que ceñir siempre, y todos los que lo hacemos, al ritmo que ya está predeterminado por el actor en pantalla o la animación en pantalla. Entonces, tiene otras características, pero es súper bonito y leer pues me gusta un montón, entonces poder combinar eso con trabajo se me hace muy lindo. Así es, de verdad que me asombra ver esa experiencia que nos estás contando, porque muchas veces, como les digo a los chicos, vemos el trabajo ya finalizado al ver que el personaje interpretando las emociones, la historia, y lo disfrutamos y lo gozamos, pero muchas veces no sabemos quiénes están detrás de este doblaje, y como tú nos cuentas, es un trabajo para cada uno de diferentes proyectos con diferentes tipos de ritmos, de tiempos, de Sí. preparaciones sobre todo. También ahí mandamos saluditos, dice que Kim Possible, recuerdan mucho a Kim Possible, también nuestra querida Leila hizo a Kim Possible, hizo a Sí. Stan Raven, a Osaka. Entonces tenemos muchos personajes aquí el día de hoy. Tenemos algunas curiosidades, Leila, que queremos Sí, que nos digas si sí, son verdad o sí. son mentira. A ver. Dice que generalmente compartes el papel de madre con la actriz Marcela Páez. ¿Es cierto o es falso? O sea que ella es mamá y yo hago a la hija de ese Sí, personaje. en el caso justamente de Violeta y su mamá, Elastigirl. Ay, no, esa no es Marcela. Bueno, ella hizo en Gilmore Girls. Así es, de Ah, ya Gilmore sé, Girls. yo creo que tal vez en un trailer Marcela hizo a la mamá, tal vez no desconozco eso, pero la mamá de Violeta Parr en Los Increíbles la hace Consuelo Duval, es la actriz que la hace. Así es. Yes. Eso queremos aclarar, esas curiosidades, porque a veces nos encontramos con curiosidades, pero ahorita desmentimos un poco Sí, alguna. es que puede ser que en algún trailer se me ocurre, en algún promo, en alguna,
Sí, como en un, ¿cómo le llamamos? Sí, como en un promo de la película, a lo mejor no pudo Consuelo y la cubrió Marcela, se me ocurre, pero no estoy segura, eso sí no estoy segura. En donde sí éramos madre e hija era en Gilmore Girls, esa sí era Así Marcela. es. Entonces tenemos otra curiosidad también, a ver si nos confirma si es cierto o es falso, que Leila hizo la voz de Kim Possible, si eso es cierto. Eso es cierto. Dice, con la serie homónima al lado de Enzo, que hacía de Ron Imparable, y Exacto. que constantemente haces duetos con él de amigos. Eso sí nos ha tocado también, sí. Con Enzo creo que ya tiene un rato que no, pero sí, 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 nos tocó muchas veces participar. Bueno, no, no tiene tanto que no. De hecho, yo lo estuve dirigiendo a él en una serie, en un anime, y yo era otro personaje también. Que de hecho, haciendo paréntesis, en anime fue en Inuyasha. Yo hice a Ome ahí algunas temporadas y porque Enzo, les habló de mí en ese proyecto porque Ana Lobo, que era quien hacía el personaje, tuvo Así algunas es. dificultades y tuvo que dejar el proyecto y entonces Enzo me recomendó y yo empecé a grabar y luego regresó Ana y también se tuvo que ir por otra situación, no recuerdo bien, y también retomé yo a Ome otros episodios. Más que Así temporadas, ¿no? es. Porque el No, proyecto... igual tenemos, por ejemplo, que así como nos comentas que a veces como que se van en ciertas partes del proyecto y tienen que hacer como que un reemplazo, pero buscar como que una similitud en voces, ¿no? Porque no podemos tampoco cambiar tan rápido el tipo de voz de un personaje. ¿Has Ujú, compartido también voces de personaje con Gaby Ugarde en jugar. ciertos momentos? ¿Sí? Con Gaby Ujú, Ugarde. Por ejemplo, en la serie de Pokémon, en la que ella participó en las temporadas 10-11 y tú participaste en la 2 y en la 15, haciendo el personaje. sí, 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 Entonces, sí. sí, sí, sí es cierto. Eso es cierto, sí, no recuerdo bien yo las temporadas, pero seguramente ustedes las tendrán muchísimo más localizadas que yo. Pero sí, ella ya no pudo continuar y entonces yo entré. No siempre es como por similitudes vocales, muchas veces es porque el director, si le dan opción y puede decidir sin una prueba de por medio, decir, me gustaría continuar el personaje con esta persona con la que también me gusta trabajar. O sea, hay como muchos factores. Y a veces sí necesitan a alguien que se parezca un montón y buscan una actriz o actor que hable, que tenga ciertas características similares al otro actor, pero no necesariamente. Pasa de todo. Ahí estamos viendo un saludito para nuestra querida Leila de parte de Vicente que dice que Hola, es un placer oír a Leila, siempre saca una gran sonrisa al muchas gracias, escucharla. Vicente. Qué Claro bonito. que sí, claro que sí. Mi estimada Leila, quisiéramos también que nos contestaras alguna de las dudas que tenemos, por ejemplo, en el mundo de doblaje, ¿qué pasa cuando se hace un redoblaje? ¿Qué es lo que lleva a hacer un redoblaje de voz? Porque hemos visto películas que, por ejemplo, de los noventas, que las Ujú. suben nuevamente a plataforma y de repente no son las mismas voces. Puede ocurrir diferentes cosas, pero una que yo he sabido es, por ejemplo, que van a remasterizar todo el proyecto y entonces también ya los canales de audio o el audio original, digamos, del doblaje, ya no tiene la calidad suficiente como para restaurarlo como tal. Y entonces vuelven a hacer el doblaje y otras veces son más cuestiones como de una decisión de, queremos que se escuche más moderno la forma de hablar bueno, la misma calidad de audio, porque pues eso también ha cambiado un montón a través del tiempo, ¿no? Las computadoras, los programas, ahora grabamos en Pro Tools, todo esto digital, pues ha sido un gran cambio. Hay un antes y un después y es muy notorio también en el audio. Entonces puede ser que yo sepa, esos dos motivos, o mejorar la calidad del audio o modernizar de alguna manera con tonos, con actuación, un proyecto que se hizo hace mucho tiempo, como para Así, volverlo a presentar y que ahora lo puedan ver nuevas generaciones y lo acepten igual que como se vieron en los años 80 o en los 90, ¿no? así es. También. Igual yo siento, bueno, si tú me corriges, mi Leila, que a veces es por las cuestiones del lenguaje que se hablaba quizás antes en las películas y adaptarlo como que, como dices tú, a las nuevas generaciones. Y que Sí, justamente a veces las empresas no toman esas sabias decisiones
Porque vemos a veces doblajes que no están guiados de una buena manera. ¿Cuál fue el caso de Harry Potter en su tercera entrega? Que muchos criticaron que no fue ni siquiera un director de doblaje quien fue parte de ese proyecto y pues obviamente se notó en la entrega de Harry que muchos pues notaron una Hermione poco conectada con la voz, ¿no? Con Sí. ese sentimiento, con esa emoción. Y vamos para ir yendo a la recta final también, porque entendemos que estás en proyectos, nuestra querida Leila. Vamos para esta parte musical también, que es parte de ti. ¿Cómo Ujú. llegas a empezar a estas interpretaciones como tal en el mundo del doblaje? ¿Qué te lleva a decir? ¿Saben qué? No me basta nada más con querer hacer la voz, quiero cantar también. ¿Qué te motivó a incursionar también en cuanto a la interpretación? Pues un poco es algo que yo ya tenía practicado también, siempre estuve en el coro de mi escuela, es algo que me gusta mucho hacer, pero más allá de una decisión, pues es eso, ¿no? Que surge una prueba de voz donde necesitan niños que canten y entonces vas y cantas y te vas quedando como con ciertos proyectos y luego se va corriendo la voz dentro del medio, ¿no? De, ay, esta persona es actriz, pero además canta, ¿no? Entonces, si su personaje llega a cantar, ella puede cantar, o podemos llamarla y convocarla a una audición donde el personaje va a cantar, ¿no? Entonces es algo que se va como conociendo dentro del medio, que tiene estas otras aptitudes y te puede eso abrir otras posibilidades para ampliar tu campo laboral, digamos. Ay, así es. Es que hemos conocido también actrices que van por ese lado porque también descubren que les encanta esta parte musical, que van al teatro musical. Y como vemos ahí directamente en esta biografía que tienes, vemos que Leila es actriz, es locutora y es cantante. También te encanta esta parte de la locución comercial, hemos visto que compartes muchísimo. ¿Cómo es qué diferencia hay entre la locución y entre el doblaje de voz? ¿Qué hay de diferente? Hay muchas diferencias, la forma en que se graba, los equipos de trabajo, me refiero al equipo humano, eh, principalmente para hacer doblaje en el mundo ideal, sí es requisito ser un actor formado. No, no te voy a decir que es forzoso hacer la carrera como tal, porque muchos de mis compañeros no están formados con la carrera, pero sí tener talleres, tener experiencia en teatro, en televisión, en otros medios actorales también me parece como súper importante y sí se nota cuando alguien es actor y cuando alguien no. Eh, entonces, doblaje particularmente en el mundo ideal, como señalo, porque no siempre es así, pero uno tendría que tener ese entrenamiento actoral. La locución comercial, uno puede tener otro tipo de entrenamiento y no necesariamente, aunque sería muy bueno, el actoral. Como locutor, uno puede también tener otro tipo de tablas y hay excelentes locutores que no necesariamente pasaron ni por doblaje ni por actuación como tal. Entonces, esa sería la primera gran diferencia. Y luego, la locución, pues más bien es locutar y hacer comerciales, ¿no? Un locutor comercial, no un locutor de cabina, lo que hace es vender un producto. Entonces son este tipo de texto donde te dice, con Bimbo tú puedes hacer un sándwich todos los días, ¿no? O sea, te están vendiendo un producto. Entonces los textos son cortitos, los textos son muy puntuales para venderte ese producto. Puedes hacer un trabajo de locución para una marca como no sé, para bebés, o puedes hacer un supermercado, puedes hacer canales de televisión, ese es como el campo. Y doblaje, pues tiene muchísimo más que ver con la emoción, con los personajes, con crear un personaje, una atmósfera, son mundos muy distintos. Sin embargo, uno y el otro, la verdad es que tienen también muchas similitudes y de alguna forma conocer un mundo te ayuda a entender el otro con más facilidad. Así es, entonces chicos, estamos aprendiendo igual. Muchísimas gracias por explicarnos esta parte, porque muchas veces pensamos que dicen doblaje de voz es nada más hablar y listo. No, y también la locución tienen un sentido de ser cada Totalmente. una de ellas y
Una va, como dice, para la parte emocional y otra es para esta parte de vender algo, de Sí, ofrecer sí, esto. y de hecho también en la locución muchas veces hay esto que se llama talentos, que son dos personas en una calle que te están contando por medio de una anécdota hacia dónde va a ir el comercial. O sea, finalmente el objetivo general de un comercial es venderte un producto, ¿no? Pero muchas veces se cuenta una pequeña historia que también desarrollan por lo general actores o gente que tiene como esta habilidad también para ser natural dentro de una conversación. Entonces, y el mismo locutor institucional, que muchas veces es el que te dice el nombre de la marca y cuánto cuesta y tal, también recurre a sus emociones. Pero digamos que desde mi punto de vista, y es algo muy, muy personal, el locutor comercial puede resolver de manera formal y, y el actor sí tiene que ser, insisto, es mi particular punto de vista, ¿eh? Porque ahí creo que muchos vamos a diferir, pero el actor tiene este ser orgánico y este ser emocional mucho más trabajado desde lo vivencial y desde otro punto, y el locutor puede ser formal y sonar bien, o sea, puede recurrir a su formalidad y eso significa ser más técnico, digamos, para que me entiendan mejor, ser más técnico y lo va a lograr conectar, pero por medio de su interpretación formal. Es que es increíble, o sea, las diferencias que solamente hasta que nos los platican, ustedes como actores y actrices, sucede esto detrás del personaje, es que vemos el gran trabajo que ustedes realizan tanto de forma en prepararse en educación y esta forma de entregarse emocionalmente. De verdad que es increíble, Leila. Muchísimas gracias por compartirnos todo este No, conocimiento. Quisiéramos saber qué le podrías decir entonces a los chicos o a las nuevas generaciones que quieren emprender en este mundo del doblaje de voz. pues lo que siempre les decimos muchos es estudien, prepárense, distínganse de otros, ¿no? Creo que ahora, no solo en el mundo del doblaje y la actuación y la locución, que es pues el área que yo conozco, pero en general yo lo que veo ahora es como mucha gente joven queriendo lograr cosas rápido y sin esfuerzo y sin... No, o sea, no hablo en general, es algo que veo como que está por ahí permeando y que está siendo bastante contraproducente para las nuevas generaciones, porque por la inmediatez, las redes sociales, que tiene una parte increíble y muy gozosa y muy disfrutable y de mucho aprendizaje por un lado, pero también se puede confundir estos procesos inexistentes donde un día te despiertas pobre y al día siguiente eres rico, ¿no? O donde hay tanta edición y la magia de los filtros y todo esto, que parece que todo es rápido, que parece que todo es fácil, que parece que todo es lindo, que parece que todo es feliz. Y no, o sea, realmente yo creo que la gente debemos como poner bien puestos los pies en la tierra y entender que todo lleva un proceso, que son años para lograr las cosas, y por eso mismo yo los invito siempre a que estudien, a que se preparen, a que lean, a que prueben, porque muchas veces uno cree, ay, en este mundo particular, yo quiero hacer vocecitas o yo quiero protagonizar no sé, quiero hacer un personaje para Star Wars o para alguna saga así de estas muy, muy sonadas y muy comerciales y muy, muy buenas, ¿no? Pero para llegar ahí, pues hay todo un trabajo y hay todo un esfuerzo y hay años de dedicación para lograr acceder a eso, ¿no? Entonces, creo que sí los invitaría mucho a que se preparen, a que estudien, a que también a través de esa preparación y ese estudio descubran si realmente el doblaje y la voz y todo el trabajo que hacemos como locutores y demás, es lo que quieren, porque muchas veces también me he topado con gente en talleres, porque he llegado a dar talleres bastantes, donde la gente descubre que no era realmente como se imaginaba, ¿no? Es, Entonces, ok, es un buen momento y es además de invitarlos a estudiar, creo que ahí mismo también uno puede decir, sí, sí voy para esto, sí es lo que me imaginaba, o no tiene nada que ver con lo que yo estaba pensando y finalmente ni siquiera me gusta, ¿no? Así es. Y yéndonos un poco más hacia el futuro, también empieza a entrar esta temática de las inteligencias artificiales. Empieza a haber una falta de conciencia,
una falta de quizás de respetar el valor de nuestros actores y actrices de doblaje, porque hemos visto que personas que dicen, no, pues no doblaron esta película con tal persona, vamos a agarrar de la inteligencia artificial la voz de capítulos y a generarla y a hacer nuestro propio doblaje como por medio de las inteligencias artificiales. Por, ¿Qué piensas tú al respecto o cómo afecta desde tu perspectiva las inteligencias artificiales al mundo del doblaje? Pues mira, yo creo que en general al mundo y a los seres humanos puede llegar a afectarnos muchísimo, no nada más esta rama, ¿no? Particularmente me estás preguntando por las cosas a las que yo me dedico, pero en general creo que lo que merece la inteligencia artificial es legislarse, es lo que necesita, es lo que requiere, ¿no? Y dentro de este medio se está intentando que eso sea, que nos unamos para lograr legislarlo, lograr contratos donde se especifique que no se puede grabar ciertos materiales porque debemos hacer algo para resistir y para controlar sobre todo el mal uso de nuestro trabajo, que es lo que puede llegar a suceder, ¿no? Es algo que, como he escuchado a otros colegas, en efecto, no podemos evitar, es algo que está sucediendo, que además va muy rápido y va a suceder. Pero hay entonces que legislarlo, porque realmente la problemática a nivel mundial y en todas las profesiones sería que en un punto no haya ya trabajo para los seres humanos, y eso implicaría pues o sea, el fin de la raza humana, porque finalmente, claro, es una cadena de la gente trabaja, genera, consume, paga impuestos, o sea, le pegaría a muchísimas áreas y creo que hay que razonar y que hay que enterarse muy bien de cómo viene esto y cuáles serían las problemáticas. Respecto a lo nuestro, a nuestra vida, pues eso, lo que queremos es legislarlo porque no podemos permitir que de pronto se haga un mal uso de lo que se grabó, porque por ejemplo yo podría estar grabándote esto ahora y en el futuro alguien tomarlo de este TikTok, de este live que estás haciendo y utilizar mi voz combinada con la de otra persona para otros fines, ¿no? Entonces puede ser hasta peligroso, puede ser riesgoso y muy importante, puede ser explotado sin mi consentimiento, ¿no? Entonces, hablando como de esto en particular. Entonces sí que hay que entenderlo bien, unirnos mucho y impulsar legislaciones para que esto se controle, porque evitarlo no se va a poder. Así es, y de verdad que yo también soy parte de ese punto de vista de que hay que legislar porque no solamente va a afectar en dado caso a nuestros actores y actrices, sino también desde que nosotros utilizamos notas de voces, utilizamos las llamadas, utilizamos Todo, la tecnología. Si se han todo. dado cuenta, hay veces que si quieren, nada más estamos pensando en algo y de repente ya apareció. Sí, puede ser muy mal utilizado, ¿no? Igual que nuestras fotos, o sea, todo esto tiene un riesgo del que hay que estar al pendiente. Mi forma de verlo es no asustarnos, no, o sea, estar enterados, informados, sí, pero no paralizarnos con el miedo de que pueda venir, porque además también sería una tontería desde ahorita decir, no, pues ya esto ya no va a funcionar, ya nos tenemos que dedicar a otras cosas, porque, ¿no? Creo que sería anticiparse de la manera errónea. Yo creo que hay que estar informados, hay que estar enterados y seguir trabajando de la mejor manera posible, estar muy preparados, prepararnos todavía más, porque en dado caso también puede suceder, ¿no? Y lo estamos viendo así. En algún momento, pues la gente puede preferir como lo hecho a mano, ¿me entiendes? Tal vez esto Ajá. en algún punto se va a convertir en lo que llamamos artesanos, en lo que llamamos hecho a mano, en ese plus de, no, pero es que esto lo hace una persona. Se pausó tantito el Sí, live, ok. creo que ya Sí, salió. sí, ok. Sí, Entonces, así es. puede convertirse en eso y hay que prever desde ahorita todos los escenarios posibles. Sin embargo, no podemos futurear a tal grado de saber exactamente bueno, si no podemos ir tan al futuro como para saber exactamente qué va a implicar y cómo nos va a afectar. Entonces, yo soy de la idea de sigamos trabajando, sigamos con la mejor actitud y en algún punto, esto va a cambiar.
y esperemos de la mejor manera posible. El chiste es también apuntar, unirnos y llevarlo a que sea de la forma más ligera y amable y llevadera y que nos integre más, ¿no? No que nos separe más. Ujú. Así es, yo creo que es de agarrarlo, sobre todo de informarnos primero para no entrar en este pánico o en este caos de decir, no, ya las inteligencias artificiales dominaron el mundo en este momento. No. No, Ciertamente sí es un hincapié a otras cosas que pueden suceder si no se legislan en este momento, como ciertamente robo de trabajo, robo de sí, voces para sí, proyectos que no benefician en nada a alguien que se preparó, que estudió, que se esforzó por hacer ese trabajo y que de repente roben el material y lucren sin su sí, no, consentimiento. no, no, no. Eso también es parte de la concientización que les invitamos a que hagan, chicos, cuando vean este tipo de publicaciones, hagan conciencia también de que no por el hecho de que tengamos la facilidad de que digan, ay, podemos obtener la voz y vamos a crear nuestro propio proyecto, no. Eso al contrario, está siendo corrosivo para el mundo del doblaje el hacer ese tipo de cosas. Sí, El que y para otros seres humanos, ¿no? Ya a lo mejor lo del doblaje o si lo ves como una industria te separa un poco y lo puedes ver más frío, pero más allá de dañar a una industria completa, estás dañando seres humanos. Entonces creo que esa es como la primera limitante que deberíamos tener todos, ¿no? Como no, esto va a dañar a otra persona y prefiero no ser parte. Creo que ese debe ser también nuestros valores, ¿no? Sí, y al final de cuentas, mi estimada Leila, las inteligencias artificiales nunca van a poder tener emociones, el sentimiento, la entrega, la puntualidad y la experiencia que tiene un ser humano a lo largo de su vida, como para Sí, poder entregar un trabajo, como podríamos decir, artesanal, a lo que están entregando prefabricado, como yo quien dice. pienso. Así es. De verdad, muchísimas gracias, estimada Leila, Ay, no, por gracias a darnos ti. este tiempo. De verdad, yo sé que también estás trabajando en este proyecto. Esperamos pronto saber de él. O si nos puedes compartir, igual los chicos aquí están ansiosos. No, bueno, Mandamos sí, de lo que ya les puedo compartir que ya esté al aire, pues acabo de participar en Barbie. Si no la han visto, pueden ir a verla. Es una película bastante interesante que aparentaba irse como por un lado por toda la publicidad que vimos previamente, pero no, es una película con mucha profundidad también. Es una crítica social de los estereotipos, de la forma en la que nos desarrollamos hombres y mujeres en la sociedad. Entonces creo que es muy interesante de ver bajo el rosa y todo lo visualmente atractivo que tiene la película, porque también tiene una gran producción. Entonces, bueno, yo les recomiendo que vayan a ver eso, que ya está en los cines. Yo hago el personaje Gloria, que es eh, América Ferrera en español. Y justo ella, no les quiero spoilear mucho, pero ella tiene que ver con el mundo de Barbie, pero vayan a ver de qué manera, qué representa. se da esta historia, porque justamente algo que puedo notar también, y estoy seguro que no me voy a equivocar, chicos, es de que Barbie causó un gran impacto, pero realmente si vamos a los cines, no vimos muchos niños, éramos más niños de los 90, de los 2000, Sí, niños ya grandes, sí, personas grandes y que tiene un porqué, estaban. Sí, tiene un estaban porqué. emocionados, o sea, Sí. realmente si nos ponemos a ver Barbie, a los niños de las nuevas generaciones, realmente casi como que no veíamos niños para ese tipo No, de no, porque función. además no es una película, desde mi punto de vista no es una película infantil, ¿no? O sea, más bien toca temas mucho más, adultos. Creo que un niño si la ve, pues también verá otras situaciones, otras cosas, como cuando nosotros veíamos películas que no necesariamente eran infantiles, pero veíamos otra parte, ¿no? Y entendíamos otras cosas y ya cuando vas creciendo, entonces vas entendiendo diferente. Creo que también tiene su chiste ver cosas de niño y luego de adulto y decir, ay, yo no recordaba esto así, y te das cuenta años después. Esta particularmente no va dirigida al público infantil, pero sí creo que es una película importante para ver para todos. O sea, sí creo que la debemos ver todos. Porque pues habla mucho de la sociedad actual y de romper estereotipos de una vez por todas también, de belleza, de perfección,
roles sociales. Entonces creo que es muy interesante para todos, pero sin lugar a dudas es una película que conecta desde la publicidad muchísimo más con otras generaciones, ¿no? Niños ochenteros o noventeros, pues Niños grandes. vivimos eso muy, muy, sí, yo era fanática de Barbie, o sea, yo tenía a Barbie en todas sus versiones y como trabajaba desde chiquita, invertí muchísimo dinero que ganaba en Barbies y en su ropa y en los muebles y la casita y todo. Entonces, sí, por supuesto que creo que más llama la atención de ese público, pero finalmente creo que es algo que todos deberemos ver y concientizar porque tiene muchos, muchos mensajes esa película de una forma divertida, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al trabajo que he hecho recientemente, eso, les invito a que vayan al cine, justo la estrenaron el viernes pasado, y este viernes o mañana jueves, todavía no estoy segura cuándo es el estreno, pero estrena otra película que se llama La Mansión Embrujada, y ahí también Sí. hago un personaje que es la actriz Rosario Dawson, la grabo en español, y también está en esta película que va a ser apenas. Esa sí no les puedo contar mucho porque Ay, yo estoy Barbie ya está emocionado, en cartelera y chicos. mañana La Mansión Embrujada. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo compartir ahorita. Chicos, dice mi estimada Lady, dice, apenas escuché al personaje, supe que era tu voz, dice, Ah, quedó muchas gracias. fantástico. Ay, Muchísimas muchas gracias. gracias, Donosaurio. Gracias, saluditos hasta Canadá también para nuestra querida Leila, que nos ven desde Canadá, dicen por aquí. Y de Hola, verdad, saludos. muchísimas gracias por este tiempo, por Al tomarte este contrario, un tiempo. gustazo. Un gusto estar contigo, haber Muchas aprendido un gracias. poco más de estos personajes. Y chicos, de verdad, si nos pusiéramos a hablar de cada personaje, no acabamos ni siquiera en una semana. Porque justamente, nos preguntan por último, aquí hay un fanático también de este mundo de los videojuegos, que también participaste en League of Legends con un Sí, personaje que se llama sí, Temo. Dice Timo. gracias por aceptar esta misión. Ay, qué Sí, bonito, sí, ¿no? hago a Timo en League of Legends, en LOL, y me encanta ese personaje, me fascina también. Dice que si le puedes enviar un saludito a Carlos con Timo. A Carlos. A Carlos. Hola, Carlos. Yo soy Timo. 3, 2, 4. Hip. Capitán Timo de servicio te dice hola. ¡Ay, muchas felicidades! Ya nos estamos despidiendo casi, chicos. Y últimos saluditos para nuestra querida Leila. Dice, eres mi referente en la locución y ya estoy. Y a ver, ya Muchas estoy en mis primeros pasos. Saludos desde gracias. Ecuador. Ay, un beso hasta Ecuador. Tuve la De, par- oportunidad de conocer de parte Guayaquil. de Yarol. Me encantó. Perdóname. De parte de Yarol. Yarol, te mando un saludo muy grande y muchísimo éxito. Ay, muchísimas Saludos hasta gracias, Ecuador, chicos. hermoso. Saludos también hasta México, también que nos ven desde Ciudad de México. Ah, yo estoy en Ciudad de México. Sí, ahí están cerquita, Agustín Flores Patolín, saluditos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han pasado. Uno de los chicos preguntaba si también realizabas esta parte en que Hermione dice, is cromática, no cromática. Ah, eso no recuerdo bien. Creo De que es qué- cuando corrige a los chicos, pero creo que fue de las primeras películas. Ah, Leila entró en el Cáliz de Fuego en la cuarta entrega, chicos, sí, recuerden. sí. Entonces, No saluditos, gracias. recuerdo, no recuerdo porque luego son muchos personajes y muchas películas y no recuerdo yo de todo, pero sí, creo que ese no me tocó decirlo a mí, sí. No recuerdo ahora. No les Así quiero es, fallar. igual la parte, por ejemplo, si nos compartes esa escena de cuando reclamas de que no hay nadie normal en esta casa, de Violeta Violeta, Park. Sí. Violeta dice, ¿quién en esta familia es normal? El único normal es Jack y todavía no sabe ir al baño. Así es, Esa era chicos, Violeta. muchas gracias. Ay, gracias. Dice, igual le mandamos saludos al príncipe Naveen, claro que sí, Carlos Ay, dice. sí, de la princesa y el sapo. Ay, también ese es otro personaje muy bello, muy lindo. Esa Súper princesa que al bonito. final de cuentas tiene esa resignación de entregar aquello que tanto creía amar y que de repente pues tiene que soltar
porque pues resulta que no fue correspondida al 100%. Sí, no, y una gran amistad, ¿no? La que demuestra Charlotte en Así es. súper ¿Nos bonito. puedes compartir algo de Charlotte? Sí, Charlotte decía, El príncipe Naveen de Maldonia viene a Nueva Orleans. Yo pensé que eso de pedir deseos a las estrellas era para bebés y gente más bien loca. Ay, qué bonito. Charlotte es la mejor amiga que puede existir, así es, y lo estamos viendo. todos De queremos verdad, que muchas gracias, chicos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, mi estimada Muchas Leila. gracias. Yo sé que tienes que continuar con estos proyectos y de verdad valoramos mucho que hayas estado con nosotros. Esperamos que haya sido de tu agrado tu canal. Sí, Sabes que muchísimas gracias. puedes volver cuando quieras y estaremos encantados de recibirte, chicos. Un aplauso nuevamente. Y Leila sigue entregando ese gran amor y profesionalismo que entregas en cada personaje que nosotros de verdad que hemos disfrutado. Muchas gracias a nombre de todas las generaciones, a todos los personajes y de verdad muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos esperamos y nos vemos en otro live. Así que muchas Chao. gracias, chicos. Mucho Adiós. éxito.